este espacio en defensa del consumidor hemos hablado de cómo los ultraprocesados y las bebidas azucaradas contienen ingredientes que dañan a nuestra salud. Hoy nos enfocaremos en los aditivos y en los colorantes que usan muchos de estos productos para que sean mucho más adictivos. En países europeos donde la regulación y la supervisión es más estricta, los colorantes sintéticos se han sustituido por otros naturales. ¿Pero qué pasa en México? De eso les daré detalles hoy aquí en Defensa del Consumidor. Desde el 29 de marzo de este 2025 entraron en vigor los lineamientos que prohíben la venta y distribución de productos chatarra, de ultraprocesados y bebidas azucaradas en las escuelas de todos los niveles. En ese contexto, la Alianza por la Salud Alimentaria hizo un llamado a las autoridades a implementar acciones sostenidas y acompañar a las comunidades escolares para cumplir con la aplicación de estos lineamientos y con la estrategia que ha promovido la Secretaría de Educación Pública llamada Vida Saludable en las Escuelas. Además de sugerir distintas acciones para cumplir con este programa, la Alianza por la Salud Alimentaria destacó que las políticas anteriores y otros programas que se intentaron implementar en años pasados no tuvieron, por ejemplo, un seguimiento o evaluación. Por eso están llamando a que en esta ocasión sí se dé seguimiento a cómo se aplicará esta estrategia. También Liliana Baena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable del Poder del Consumidor, alertó que las empresas siguen resistiéndose a esta medida. Actualmente tienen detectadas más de 16 amparos de la industria contra la aplicación de los lineamientos que prohíben la venta y distribución de chatarra en las escuelas. Recientemente aquí en Defensa del Consumidor hicimos un balance de los primeros 5 años del etiquetado frontal de advertencia, ese que nos advierte de si un producto tiene exceso de calorías, exceso de sodio o, por ejemplo, exceso de grasas saturadas. Una de las conclusiones que han planteado desde la sociedad civil, también académicos, académicas, es que el etiquetado representa un avance significativo, pero todavía nos falta para crear entornos más saludables. Uno de los pendientes es que el actual etiquetado informa solo sobre exceso de azúcares, sodio y grasas, pero estos productos ultraprocesados también contienen múltiples aditivos que hacen que los productos sean más apetecibles, cambian su sabor, su aroma e incluso su color. La industria de la comida chatarra utiliza colorantes para hacer más atractivas las bebidas y otros productos ultraprocesados y con esto pues captar la atención principalmente de niñas, niños y adolescentes. Y ya se ha comprobado los daños que causa a nuestra salud el uso de colorantes. El uso de colorantes en los productos ultraprocesados sí está regulado en nuestros países. Por ejemplo, en Estados Unidos recientemente se prohibió el colorante rojo número 3 porque distintos estudios lo relacionaron con el cáncer en ratas de laboratorio. En ese país también hay una lista amplia de colorantes artificiales. En contraste, en Europa se usan menos colorantes y otros aditivos. Muchos tienen origen natural. ¿Por qué en México no tenemos estas restricciones? Bueno, de eso hablaremos hoy, de un estudio titulado ¿Qué es lo que comemos? El doble estándar de los colorantes en los productos ultraprocesados. Una investigación que compara lo que pasa en México, Suiza y Reino Unido. Bueno, y para hablar sobre los resultados de este estudio, ¿qué es lo que comemos? El doble estándar de los colorantes en los productos ultraprocesados, me da gusto recibir en Defensa del Consumidor a Jorge Vargas, investigador en salud alimentaria en el Poder del Consumidor. Muchas gracias, Montserrat, por la invitación y pues es un gusto hablar de este estudio tan importante que estamos sacando el día de hoy. Sí, es importante porque analizan México, Suiza y Reino Unido, cómo están las legislaciones en estos 3 países. Entonces a mí me gustaría empezar pidiéndote que nos expliques cómo se elaboró este estudio, quiénes participaron y la metodología que utilizaron. Claro. Bueno, este estudio nace porque tenemos la parte de ambiente alimentario, de etiquetado frontal de alimentos y del gran problema de salud hoy en día que proviene principalmente de productos ultraprocesados.
Entonces, los productos ultraprocesados no solamente son productos que se caracterizan por tener altas cantidades de azúcar, de grasas, de sodio, calorías, ¿no? Sino que también tienen otros tipos de aditivos, ¿no? Tienen colorantes, tienen conservadores, enzimas, antioxidantes, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de aditivos, ¿no? Entonces, estos productos ultraprocesados, a medida que se procesan más, es decir, hay un grupo procesados que nomás se le añade nutrientes críticos, pero hay un grupo ultraprocesados que en medida de que más procesamiento tiene, más pérdida de nutrientes tiene, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que hacen las industrias es añadir aditivos para, uno, potencializar el sabor, ¿no? Que sean más hiperpalatables para nosotros, que sean más llamativos, por eso le añaden colorantes, que sean más duraderos en aquel, por eso le agregan conservadores, y que no se echen a perder rápido, por eso le agregan antioxidantes, ¿no? Por eso son las funciones de los aditivos. Pero hablando de los colorantes específicamente, es un tema que queremos resaltar en este estudio porque pues nos dimos cuenta que, así como lo dices tú, en países europeos no hay tanta presencia de estos tipos de colorantes. Sí las hay, pero de otra manera. Y en México tenemos una gran vacío en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de colorantes específicamente, hay dos tipos, ¿no? Hay colorantes naturales y hay colorantes sintéticos. Y los sintéticos se pueden desmenuzar un poquito más, pero si hablamos de esas dos categorías principales, los naturales son, por ejemplo, las que vienen de vegetales, vienen de especies, vienen de ramas, de frutas, de insectos como cochinillas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la cúrcuma, la cochinilla, betacarotenos, entre otros, ¿no? Cuando hablamos de sintéticos son productos elaborados a partir de petróleo, químicos, y que su única función es dar más color al producto, ¿no? Y estos son, por ejemplo, el azul 1, la tartacina, el amarillo 6, entre otros, ¿no? Y estos últimos, pues la evidencia internacional lo que destaca es que están relacionados con algunos efectos en la salud, ¿no? Como hiperactividad de niños, como problemas neuroconductuales, como relacionados también como con problemas de TDA en niños. Y entonces lo que hacen algunos países como el europeo o Estados Unidos, por ejemplo, pues regulan estos tipos de aditivos, ¿no? Por ejemplo, en Europa lo que vimos fue que pues tienen una prohibición totalmente del colorante 3, pero también tienen una prohibición total de un dióxido de titanio, es un color blanco, que dice blanco ¿para qué? Para los chicles blancos, ¿no? Para que sean brillosos. Y en el caso de Estados Unidos, pues recientemente fue el rojo 3, porque está relacionado con un potencial desarrollador de cáncer. Fue prohibido desde enero de 2025 y con un plazo hasta 2027 para que eviten este colorante en productos alimenticios. Lo curioso es que antes ya se había prohibido en otros tipos de productos, ¿no? Por ejemplo, cosméticos, maquillajes, pinturas de uñas, etcétera, ya se había prohibido, pero fue hasta este año que se prohibió. Y igual en Estados Unidos, en California, por ejemplo, está el caramelo 4, que es un color como cafezoso, casi negro. Se utilizan refrescos y ahí en California tienen una restricción, es decir, tienen un límite permitido, ¿no? Y por ejemplo, si volteamos a ver en México, comparado con estos otros países, pues México tiene un acuerdo de aditivos alimentarios, ¿no? Este es desarrollado por la COFEPRIS a nivel federal, tipo una norma oficial mexicana, pero este es como un acuerdo que también regula los aditivos alimentarios. Sin embargo, en este caso, pues tiene algunas como retos que debe de compararse con el caso de Europa, ¿no? Por ejemplo, ellos en este mismo acuerdo pues dicen que van a regular y monitorear y evaluar, sin embargo pues no hay claramente una evaluación, un monitoreo. También tienen como una especificaciones en el sentido de que bueno, están los aditivos alimentarios y están listados por anexos diferentes, los tipos de aditivos, las clases, y cómo se deben de utilizar, qué tanto debe de permitirse, en qué categorías de alimentos, entre otros, ¿no? Pero si volteamos a ver la Unión Europea, otra vez, pues además de que tiene la prohibición de estos que te comenté, ellos cuentan con una leyenda de advertencias, ¿no? Ellos tienen como unas advertencias en el que enlistan unos colorantes sintéticos, por ejemplo el amarillo 5, tartacina, y en caso de que este producto, la industria decida utilizarlo, pues ellos deben de advertir al consumidor a través de una leyenda y pues así el consumidor pues tiene como la advertencia ya que lo que está consumiendo por sus efectos posibles en la salud.
Y esa única leyenda, advertencia, ha llevado a que países de la Unión Europea, países europeos, cambien su formulación a que, uno, eviten la leyenda de advertencias cambiando pues los colorantes en lugar de sintéticos naturales, ¿no? Entonces, de ahí nació ese estudio. Todo esto para decirte que ahí nació ese estudio, porque lo que hicimos fue analizar cuáles son los productos con una muestra muy chiquita, no chica, pero una muestra muy significativa en productos que son dirigidos a la infancia, cereales, botanas saladas, bebidas azucaradas, ver cuánto colorante tenían, qué tipos de colorantes tenían y seleccionar algunas marcas específicas, ¿no? Si me lo permiten, eran Nestlé, Kellogg's, Sabritas, pero con estos países, Reino Unido, Suiza, que fueron los comparativos. Son Fritos Lay y Walkers, pero al final de cuentas son la misma marca, y de esta manera nos permitió hacer una comparativa, ¿no? Lo que hicimos fue en Reino Unido y aquí en México visitar algunos supermercados de nivel socioeconómico medio y bajo, tomamos fotos a estas categorías de alimentos frente y espalda, y en la espalda le tomamos atención especial a la lista de ingredientes, ¿no? Y en esa lista pues fue cuando vimos qué es lo que contenía específicamente de colorantes. Entonces lo que encuentran es que en estos países sí eliminan esos colorantes artificiales, pero en México, aunque son la misma empresa, la misma industria, pues los hacen completamente distintos. Sí, justo, por ahí va en ese sentido el estudio. Por ejemplo, en México incluimos, te digo, más número de productos porque estamos en casa, pero cerca de 217 productos, en Suiza 27 y en Reino Unido 31 productos. Y lo que hicimos fue, lo que vimos más bien fue que del total de la muestra de México, por ejemplo, el 52% de los que incluimos en nuestro estudio, de estas categorías de alimentos que te mencionaba, tenían algún tipo de colorante sintético o una combinación entre sintético y natural, pero al final de cuentas estaba la exposición a sintético, consumimos sintético, ¿no? Entre la categoría de alimentos, por ejemplo, cereales, si lo comparamos con los otros países, cereales tenían, por ejemplo, cerca del 49-50% de todos los cereales por algún colorante sintético ambos. Y si observamos los mismos cereales en Reino Unido, Suiza, ellos no tenían productos con colorantes sintéticos. Lo que mostró fue que había productos sin colorantes y si en caso lo que tenían eran colorantes naturales, ¿no? Y así sucesivamente en cada categoría, lo mismo en botanas saladas, en lácteos, en bebidas azucaradas, ¿no? Y lo mismo encontramos muy similar en marcas, ¿no? Por ejemplo, Nestlé, lo mismo, si Nestlé eran barras y cereales, igual cerca del 52% en México tenían colorantes sintéticos y en Suiza y en Reino Unido ningún colorante sintético. Cuando vimos qué tipo de colorante sintético por categoría de alimentos, los que resaltaron más en todas las categorías de alimentos y en todas las marcas fueron el azul 1, el azul 2, el amarillo 5, el amarillo 6, el rojo 3, el rojo 40 y el caramelo 4 o 3 o 2, ¿no? Entonces, cuando observamos los mismos productos por marcas en Reino Unido, pues ellos tenían ausencia total de algún colorante sintético, ¿no? De hecho, tenían colorantes naturales como carotenoides, anatos, cúrcuma, betabel, chinchillas, entre otros, ¿no? Entonces, nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y lo que expusimos en este estudio, lo cual en primera instancia los invito a que lo consulten, es que pusimos productos literalmente, ¿no? En caso de Nestlé hay un cereal que utiliza muchos colores, que es como el Trix. Lo mismo pasa con Kellogg's, con un Fruit Loops, ¿no? Todos los conocemos, estos aritos de colores. Que, estaban los dos productos, los podemos consultar en línea. Están los dos productos, está el Trix de Suiza y lo observamos por atrás y hay colorantes carotenoides, ¿no? Y observamos el de Trix de México y está un amarillo 5, amarillo 6 y azul 1, ¿no? Entonces, ese mismo producto de la misma marca es diferente en Europa que en México, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en un Choco Crispies. El de Europa está el chocolate o el cacao en polvo para darle color cafecito, y en México está el azul, el amarillo, el rojo y el azul, ¿no? La combinación pues da un poco de café, ¿no? Y lo mismo pasa en la Fanta de bebida azucarada, donde allá usan extractos de zanahoria o calabaza, y aquí utilizan el amarillo 5 y 6, ¿no? Una combinación para hacerlo naranjadito. Lo mismo en botanas saladas, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en México, no? Y lo que resaltamos es la falta de regulación, ¿no? Lo que decía a un inicio es que, pues, en Suiza, en Europa, perdón,
pues está esta leyenda de advertencias en el que en caso de que utilicen estos colorantes sintéticos, pues tienen la obligación de poner esas advertencias. Y eso, con la finalidad de evitárselo a las empresas, pues prefieren cambiar las reformulaciones, ¿no? Y aquí en México, ¿por qué no lo estamos haciendo? Algo que hay que resaltar es que en México, en la COFEPRIS, cuando sacó la FDA su comunicado que iban a prohibir el colorante rojo 3 en Estados Unidos en los productos, COFEPRIS solamente sacó un comunicado que lo iban a revisar, pero hasta la fecha pues no hemos tenido como una solución hasta esto. Entonces, con base en eso, pues creemos que hace falta una regulación en ese sentido, tanto para la prohibición o restricción de este tipo de colorantes. Entonces eso reforzaría lo que ya tenemos actualmente, que es el etiquetado frontal de advertencia, que vaya a la par. Exacto, sí. En este documento hacemos unas recomendaciones como muy específicas y creo que van muy alineados con las normas o normatividades o leyes que tenemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, una de las principales recomendaciones es que si en Europa se ha logrado implementar esta ley, que la ley es la 1333-2008, esa es la ley de Europa, si ha logrado implementar esa ley, en México también podríamos alinearlas justo con la norma 051, ¿no? Por ejemplo, en la norma 051 actualmente tenemos dos leyendas de advertencias. Tenemos la de edulcorantes, que es evitarse de niños, consumirse niños, y la de cafeína, ¿no? Esas dos son leyendas específicas para proteger a las niñeces, ¿no? A niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque pues el alto consumo de cafeína causa hiperactividad y los edulcorantes pues tienden a dar un sabor más dulce, que a finales de etapas más adultas pues van a desear más dulce, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros lográramos implementar una leyenda de advertencias para el colorante del mismo sistema, con la misma manera, en formato, etcétera, pues podríamos también advertir al consumidor, sobre todo a los padres, porque los efectos principales que se han identificado para esos productos, para estos colorantes, son hacia las niñeces, ¿no? Causan hiperactividad, causan problemas de neuroconductual, están relacionados con TDA, inclusive hay algunas combinaciones con otros aditivos, por ejemplo un colorante y un conservador como glutamato monosódico, pues tiende a relacionarse con inflamación intestinal y esto a cáncer, inclusive pues algunos relacionarse directo con cáncer, como es el caso del rojo 3 y del dióxido de titanio. Entonces, si en México tenemos estas leyendas de advertencias y podríamos como abonar más ahora con esta parte de edulcorantes, pues podríamos proteger aún más las niñeces. Eso es por un lado. Por otro lado tenemos la parte de la ley de las escuelas, que va a implementar la ley que prohíbe la venta y distribución de productos ultraprocesados en las escuelas, que va a implementarse a finales de este mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas escuelas se debe de prohibir productos se van a prohibir productos que tengan algún octágono, ¿no? Sodio, azúcar, etc. También leyendas de advertencias. Pero si un producto logra evitar tener un octágono o una leyenda, pues va a introducirse a las escuelas, ¿no? Pero a final de cuentas es un producto ultraprocesado. Y si estos productos que utilizan más colores están dirigidos a la infancia, y si no tienen leyendas y son procesados y entran a las escuelas, a final de cuentas van a estar expuestos a un aditivo que les causa una enfermedad o un daño a la salud, ¿no? Entonces, lo que se debe alinear también es la parte de las escuelas. Lo mismo pasa con la ley de alimentación adecuada y sostenible, lo mismo pasa con la publicidad. Por ejemplo, el mismo caso del cereal de Trix, hoy en día podemos ir al mercado y ver que la portada de ese Trix, porque ya cambió de noviembre acá, es muy rápida la industria, tiene en sus principales como atracciones que tiene aritos de color y ahora tienen un nuevo color azul, ¿no? Esa es su principal como publicidad para atraer al consumidor. ¿Cuál? Pues público infantil. Y si lo volteamos este cereal, pues podemos observar también que hacen juegos con colores, que sabías que este más este color da este. Entonces, a final de cuentas es público infantil. La publicidad dirigida a niños que utilice colorantes sintéticos también debe estar regulada, ¿no? Y lo mismo pasa con el monitoreo y la evaluación con las entidades como correspondientes, en este caso COFEPRIS, y en el caso pues de las
de la población general, de los consumidores, lo que podemos hacer mejor es evitar los productos ultraprocesados, ¿no? Eso lo hemos dicho desde un inicio, pero ahorita hay más. ¿Por qué, no? Antes decíamos nada más los nutrientes críticos, ¿no? Te causa diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer, osteoporosis, etcétera. Pero ahorita la parte de aditivos, cuando ya los observamos, pues es un riesgo mayor inclusive para las niñeces. Entonces, lo que mejor es evitar los productos ultraprocesados. En caso de verlos, utilizarlos, pues ver la lista de ingredientes, evitar un producto que tenga un nombre que nosotros que no podemos pronunciar. Por ejemplo, a mí se me complica decir solamente Tratacina, ¿no? Entonces ese nombre puede ser Tratacina o puede ser Amarillo 5, Amarillo 6 o lo mismo otros, ¿no? Entonces, si hay unos productos que tengan más de 5 ingredientes, pues ya no es un producto natural, ¿no? Es un producto ultraprocesado. Consumir en casa, tratar de utilizar colorantes naturales, ¿no? Decía, podemos utilizar la cúrcuma, que es una especie, podemos utilizar los chiles poblanos, podemos utilizar los chiles secos, cualquier chile seco da color rojo, podemos usar la zanahoria, las espinacas, el betabel, cualquier fruta o verdura que tenga algún pigmento, algún color muy característico, lo podemos licuar con agua, utilizar en cualquier preparación y listo, puedes darle color a los alimentos, en caso de ser necesario, claro, ¿no? Pero el caso es que se puede, ¿no? Y en la parte regulatoria, repitiendo, también si se puede lograr en otros países, porque en México no. Sí, eso también iba, porque nos explicaste muy bien la parte de las infancias, pero también pues en nosotros como adultos hay una repercusión más allá de las enfermedades como la diabetes, la obesidad. Sí, justo lo que mencionaba la doctora Laura Moreno de la Facultad de Salud Pública de Medicina de la UNAM, hoy en conferencia de prensa cuando presentamos este estudio, es que pues hay múltiples causas, efectos en la salud, ¿no? No solamente es en la hiperactividad o en el TDA en niños, sino que también hay en cáncer gástrico, hay en la microbiota, que esta microbiota, pues la manera intestinal fisiológica, pues tiende a ser hacia alguna enfermedad, principalmente obesidad, pero esto puede traducirse hacia cáncer, ¿no? Y yo creo que esas son como las principales como causas, ¿no? Cáncer, problemas intestinales, entre otras, ¿no? Creo que si consultan esta presentación de la doctora Laura Moreno dando publicidad un poco al poderdelconsumo.org, ahí en la presentación creo que hay muchísimos efectos en la salud y más porque debemos evitar los productos ultraprocesados. Y también, Jorge, pues yo hago aquí la invitación, repito el nombre del estudio porque como bien comentas está en la comparación de estos productos que se venden tanto en México como en Europa. El nombre del estudio es ¿Qué es lo que comemos? El doble estándar de los colorantes en los productos ultraprocesados, y analiza los casos de México, Suiza y Reino Unido. Sí, es así, y pues los invitamos a consultarlo. Ahí está en el poderdelconsumidor.org, ahí está la nota principal de esta conferencia que realizamos. Ahí viene el link de este estudio, y como lo dices, así como te di un ejemplo de los cereales Trix, vienen otros más, y que claramente podemos ver en los ingredientes, ahí se encuentran de dónde los consultamos, pues que hay una mayor exposición o un mayor como consumo de estos productos ultraprocesados, principalmente colorantes y etcétera, pues proveniendo de ahí, ¿no? Entonces, creo que podemos como sacarle mucho provecho a ese estudio, y pues les pedimos ahí que los compartan, ¿no? Muchas gracias, Jorge Vargas, investigador de salud alimentaria en el Poder del Consumidor, por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes, Montserrat. Ya lo saben, las industrias de ultraprocesados utilizan un doble estándar, porque en México utilizan colorantes dañinos para nuestra salud, mientras que en Europa no. Este programa es producido gracias a El Poder del Consumidor, Denis Rojas y Karen Castillo, y el guión lo elabora Guillermo Bermúdez. Yo los veo como cada lunes en Defensa del Consumidor por Estudio B y los martes por Sin embargo al aire.